Rosita. Bienvenida a nuestro speaker desde Portugal, nuestro presentador. Son las 2 de la mañana ya, bien desvelado. Bueno, damos oficialmente abierta la tercera temporada de Escuela para Padres de la Asociación Internacional de Misioneros Hijos, y este es nuestro primer taller del año. Y como invitado tenemos a Brian García, ya con más de 15 años de experiencia trabajando con ministerios infanto-juveniles, y el tema que nos va a estar presentando ahora es la identidad del MH. Brian va a estar presentando y vamos a ir guardando las preguntas para el final. Brian va a abrir un tiempo de preguntas y respuestas, así que vamos a ir apuntando las preguntas y preparándolas para el tiempo de preguntas y respuestas. Vamos a orar y dejamos a Brian. Gracias, Señor, por este nuevo año que nos permites iniciar la escuela para padres. Gracias por todos los que se han conectado y por todos los demás que lo van a ver en la grabación, Señor. Bendícenos, Señor, con tu sabiduría, Señor, que podamos aprender y sobre todo, Señor, que podamos ser mejores padres misioneros para los MH que tú nos has encomendado. En el nombre de Jesús, te suplicamos que uses a Brian, que le pongas sabiduría y la palabra que necesitamos en estos tiempos. En tu nombre oramos. Amén. Bueno, Brian, el tiempo es todo tuyo. Gracias por el desvelo y el esfuerzo de Portugal. No, pues aquí estamos para servir y para nosotros este es un tema de interés bastante, ¿verdad? Que nos gusta hablar. Ha sido una oportunidad también compartir esto aquí en Portugal en algunas iglesias. Y sobre todo porque hoy estamos en un tiempo muy acelerado con con muchas influencias externas. Y una de las cosas muy importantes ahora en este tiempo es que nosotros necesitamos entender de que Satanás no ha cambiado sus planes, sino que sigue utilizando diferentes estrategias, pero con el mismo propósito, ¿verdad? Y una de esas siempre es destruir la identidad de las personas. Y este tema es muy interesante para nosotros porque podemos hablar sobre diferentes experiencias que hemos tenido también aquí, sobre todo con nuestros hijos, eh, a nivel del ministerio y cosas que estamos viviendo ahora. Y es muy importante que nosotros comprendamos que estamos en tiempos acelerados o rápidos, si podemos decir así, donde necesitamos afirmar el corazón de nuestros hijos. Entonces, para mí es una bendición poder estar hoy aquí. Estoy con Leslie, que vamos a dividirnos algunos temas que vamos a estar compartiendo hoy. Y el objetivo, pues, de, de de esta actividad es sobre hablar sobre la identidad de nuestros hijos y no la identidad que el mundo define, sino que la identidad que Dios declara. Entonces, la identidad no se forma por accidente, se forma por influencia, por palabras y por verdad. Entonces, nosotros como padres, como líderes, como mentores de nuestros hijos, tenemos la responsabilidad de afirmar quiénes son nuestros hijos en Cristo. Entonces, nosotros necesitamos entender que nuestros hijos tienen identidad en Cristo y no identidad en el mundo. Y por eso es nuestra responsabilidad poder afirmar el corazón de nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, el objetivo de este tiempo es hablar
sobre eso, porque hay muchas fuentes externas que están trabajando para poder afirmar la identidad de ellos, pero no con el filtro de la palabra. Y una de las cosas que yo siempre les menciono a mis hijos y les digo a mis hijos, antes de salir a la escuela, ¿verdad? Porque en nuestro caso, aquí nosotros no podemos hacer homeschool. Al inicio, cuando llegamos aquí en Portugal, llegamos con el homeschool, pero en Portugal es bien diferente. En nuestro contexto, o el niño comienza haciendo homeschool, ¿verdad? Y tenemos que comprobar un montón de cosas y muchas cosas burocráticas, o tiene que ir a la escuela. Entonces, en nuestro contexto, tenían que ir a la escuela, ¿verdad? Entonces, para nosotros eso han sido uno de los mayores desafíos que hemos enfrentado en este tiempo, sobre todo porque estamos en un contexto que es bien o es bien conservador o es bien el liberal. Entonces, hoy vamos a estar hablando sobre 5 cosas importantes, ¿verdad? Vamos a caminar en 5 áreas importantes. Vamos a hablar sobre la identidad en Cristo, el papel de los padres en la afirmación de la identidad, las amenazas de la identidad, la afirmación positiva, ¿verdad? Vamos a hablar sobre algunas de las herramientas prácticos y sobre el papel de la comunidad cristiana. Y cuando hablamos de la comunidad cristiana, hablamos sobre el desarrollo de nuestros hijos dentro de o la importancia del desarrollo de nuestros hijos dentro de la iglesia local, ¿verdad? Porque a veces como misioneros es bien difícil estar como en una iglesia local, sobre todo cuando estamos en El Salvador, porque andamos para arriba, para abajo y haciendo muchas cosas. Y luego llegamos al campo misionero y entramos a otro contexto. Entonces vamos a estar hablando un poco sobre eso. Entonces lo que necesitamos entender es que esto es un proceso, ¿verdad? No es apenas información, sino que es formación de carácter, ¿verdad? Entonces, vamos a establecer como esas expectativas y nuestra meta no es solo aprender, sino transformar la forma en que criamos, hablamos y guiamos a nuestros MHs, a nuestros hijos. Entonces, lo que nosotros queremos a través de este workshop es que nuestros hijos sepan quiénes son, que sepan de quién son y que sepan para qué fueron creados. Entonces, en esta primera parte, hablando sobre la identidad de Cristo con un fundamento bíblico, voy a dejar a Leslie que va a estar compartiendo esta parte con nosotros. Así que le doy la bienvenida aquí a mi esposa. Bendiciones. Hola, bendiciones. Buenas noches por ahí. Bueno, como decía mi esposo, ¿verdad? En esta oportunidad nosotros queremos impartir esa parte de la identidad en Cristo como fundamento bíblico. Y para ello me gustaría que pudiéramos, bueno, si tiene su Biblia, si tiene ahí donde pueda, o recordar este versículo que yo creo que ya muchos de ustedes lo han escuchado, que está en Efesios capítulo 2 versículo 10, que dice de la siguiente manera. Dios, porque somos hechura suya, creadores de Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que recordar en este versículo o que podemos ver? Nuestros hijos no son un error y muchas veces yo no sé cuál fue su historia, ¿verdad? De cuando uno de ellos llegó, si tiene uno, dos, tres, cuatro hijos. Muchas veces llegan esos pensamientos como padres, ¿verdad? O pudo haber llegado, no lo sé, pero lo que tenemos que ahora entender es que nuestros hijos no son un error, no son un accidente y que no son el resultado de una casualidad, ¿verdad? Creo que muchos ya hemos escuchado eso y creo que ya lo hemos compartido también en alguna ocasión,
pero llevar la realidad a nuestros pensamientos es lo que tenemos que recordar según lo que nos dice Efesios capítulo 2 versículo 10. Y para cambiar estos pensamientos, ¿verdad? Y lo que tenemos que aprender basado en esos versículos también es que ellos son diseñados, cada uno de ellos son planeados, aun cuando a veces hemos pensado, ay, por acaso, ¿verdad? Tuve dos, tuve tres, llegó, pues llegó porque tuvo que llegar, no fue así, realmente ellos son amados y también ellos son intencionales para nuestra vida, ¿verdad? Así que la identidad tenemos que recordar que la identidad comienza con el Creador. Y vamos a recordar más una vez el versículo basado en este punto, que dice, porque somos hechura suya, creadores en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eh, y una frase que me gustaría que pudiéramos recordar en cuanto a cómo podemos afirmar este punto en nuestros hijos es que mi hijo es una obra maestra de Dios. Y creo que todos nos hemos dado cuenta que cada uno de ellos son importantes en nuestro ministerio y realmente son una bendición. ¿Cuántos de nosotros no hemos, verdad, por causa de nuestros hijos? Y yo creo que esa es una realidad que todos acá podemos contar testimonios de cómo el Señor los ha usado en este tiempo también, ¿verdad? Para el ministerio dentro de lo que Dios quiere hacer como parte de su propósito en nuestras vidas. Y otro punto pudiéramos mencionar es, cada hijo es único y amado. Y refuerza ese punto con Salmos capítulo 139 versículo 13 y 14 que dice de la siguiente manera, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Y como decía, creo que la mayoría, sí, yo creo que la mayoría de los padres que estamos en El Salvador tenemos más de un hijo, ¿verdad? Y una de las cosas que tenemos que recordar que ellos no son una copia. El hecho de que, y muchas veces cometemos si decimos así sinceramente, ese error de decir, al menor, ¿verdad? Quererlo tratar de la misma forma que hemos tratado o que hemos hablado, ¿verdad?, con nuestro hijo mayor. Y una de las cosas es recordar eso, que Dios no lo hizo con copias. Él, cada uno de ellos es un diseño original. Eso no quiere decir de que, ¿cómo pudiera explicar eso? No es de que yo voy a tener diferentes formas de criar a nuestros hijos, ¿verdad? Sino tenemos los mismos principios bíblicos, los mismos valores, pero recordemos que cada uno de ellos es único. Entonces, como experiencia personal, de la forma en que quizás yo he tratado o he hablado con mi hija, muchas veces he tenido que cambiar el cómo voy a hacer o cómo voy a hablar con mi hijo para entender quizás el mismo principio, pero es por este punto acá que tenemos que recordar que cada uno de ellos es diferente y que Dios hizo diseños originales en cada uno de ellos, mismo teniendo el mismo padre, la misma madre, la misma tía, el mismo abuelo, cada uno de ellos es diferente, ¿verdad? Y muchos niños, y ese es el detalle que llevamos y que afectamos parte de su identidad al cumplir este patrón, es que muchos de ellos crecen comparándose con el hermano mayor, comparándose con el primo, comparándose con el hermano de la iglesia, comparándose, porque muchas veces como padres cometemos esa equivocación de pasar el tiempo todo, ¿verdad? A tener que estar comparando los comportamientos, comparando las actitudes con ellos, pero recordar más una vez, cada uno de ellos es original, no son una copia y muchos niños, como le recordaba, muchos de nuestros hijos han vivido mucho tiempo el tener que creer viviendo en una comparación, ¿verdad?
Pero la comparación, y esa es una de las cosas tristes, la comparación destruye la identidad en ellos. La identidad se fortalece cuando un niño entiende esta frase: Dios me hizo con propósito. Y quiero que recordemos una vez más el Salmo capítulo 139, versículo 13 y 14, porque porque tú nos formaste, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. ¿Qué es lo que podemos recordar y afirmar con este punto? Mi Dios o perdón, mi hijo fue diseñado con propósito. Y me gustaría que si podemos hacer esto todos ahí, ¿verdad? Yo sé que tal vez no se va a escuchar de una forma ordenada, pero si pueden abrir sus micrófonos y pueden repetir esto después de mí. Vamos a ver si están por ahí todavía. Si yo Aquí estoy está. despierta, yo creo que ustedes también están despiertos. Así que repitan esto después de mí. Mi hijo Mi Mi hijo hijo Mi hijo fue diseñado fue 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 diseñado 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 con propósito. con 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 propósito. 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 Amén. Así que recordemos esto, nuestros hijos son diseñados por el Señor con un propósito específico. Ahora, tercer punto, si hablamos, si lo podemos decir así, somos pueblo escogido. Primera de Pedro, capítulo 2 versículo 9 nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. La identidad no es lo que el mundo dice, y eso es una parte, como decía, bueno, como estaba comentando acá Brian, que nosotros le hemos tenido que realmente recontra que te afirmar en ellos, que no es lo que mi compañero diga, no es lo que mis amigos digan, inclusive muchas veces ellos escuchan por ser amigos de la iglesia o amigos del ministerio, ¿verdad? Voces que muchas veces no son de bien para ellos. Y eso es lo que nosotros tenemos que recordarles. La identidad no es lo que el mundo me dice, es lo que Dios declara para mi vida. Y, y cuatro cosas que nuestros hijos realmente son, basado en este versículo: son escogidos, son valiosos, son llamados y son apartados. Y esos cuatro puntos son partes básicas para que ellos puedan entender cuál es su identidad en Cristo. Y recordemos que nuestros hijos son escogidos por Dios. Y me gustaría hacer quizás llevar esta pregunta a reflexión para terminar en este punto. Eh, ¿Cómo, como padres, cómo podemos ayudar a que nuestros hijos puedan descubrir cuál es su identidad en Cristo desde pequeños? Y yo creo que esa es una de las cosas que muchas veces pueden estar ahí, ¿verdad? Sonando en nuestra cabeza, cómo, de qué manera yo puedo afirmar, de qué manera yo puedo enseñarle a mi hijo cuál es su identidad en Cristo. Muchas veces consideramos que hasta él tener una edad de raciocinio, entonces yo voy a comenzar a afirmar este punto, pero creo que eso yo creo que el Espíritu Santo, ¿verdad? Nos da la sabiduría todos los días y nos da esa convicción de cómo poder acercarnos a ellos, porque como les decía, cada uno no es una copia, cada uno de ellos es un diseño original de nuestro creador, pero hay cuatro puntos básicos para que como padres podamos recordar cómo yo puedo afirmar la identidad en Cristo en mis hijos desde pequeños. Y creo que cada una de ellas son un reto en nuestro día a día, y una de ellas son las palabras, cómo yo estoy reafirmando la identidad en ellos. Muchas veces, y se los digo, quizás una de las cosas que el Señor ha ido trabajando principalmente en mi vida, que muchas veces con nuestras palabras nosotros estamos declarando cosas para nuestros hijos, como por ejemplo, a veces pensamos que tienen que ser palabras fuertes, ¿verdad? Para decir, ay, dije algo malo, y muchas veces en cosas pequeñas estamos afirmando
otra identidad en ellos, como por ejemplo, voy a quizás usar el nombre de mis hijos, ¿verdad? Leví, porque esos han desordenado, decimos. ¿Qué es lo que, las palabras que yo estoy afirmando en él? Que él es un niño desordenado. Pero en vez de decir eso, pudiera afirmar en él otra, con mis palabras, como Leví, yo creo que tú pudieras ser mejor en esta parte. Así como tú eres bueno en el fútbol, tú pudieras poner eso en práctica en traer el orden a tu cuarto. Y así, yo no le estoy afirmando que él es un niño desordenado, porque eso lo va a llevar en su cabeza y va a comenzar las palabras. ¿Qué palabras yo estoy afirmando en mis hijos? Entonces, ¿cómo yo puedo identificar o dar, ayudarle a él a que él pueda tener una identidad en Cristo? Con las palabras, con el ejemplo, que muchas veces pensamos, bueno, si estamos acá sirviendo al Señor de tiempo completo, mi ejemplo, pues se lo estoy dando. Pero en nuestra casa, en nuestro día a día, con mis palabras, ¿qué tipo de ejemplo yo le estoy dando a él? Número tres, con disciplina. ¿Será que nuestros hijos nos están viendo haciendo nuestro devocional personal? ¿Será que ellos están viendo cómo nosotros nos dedicamos, así como dedicamos el tiempo para la palabra, también tenemos ese tiempo como familia? Ellos están viendo cuál es nuestra relación con el Señor. Entonces, con las disciplinas espirituales y también llevándolo a nuestras disciplinas, ¿verdad? En nuestro día a día y con presencia. Y ese es uno de los puntos que yo creo que es bien delicado, creo yo, ¿verdad? Porque muchas veces consideramos que la presencia, estar con nuestros hijos, somos padres presentes, pero muchas veces siendo padres presentes físicamente somos muy ausentes de sus vidas porque a veces hemos priorizado diferentes actividades y hemos dejado o hemos hecho, ¿verdad? Hemos dado por sentado el que como ellos están conmigo en la iglesia, porque como yo cuido de ellos, yo estoy 24 horas con ellos, soy padre presente. Pero de esas 24 horas del día, ¿cuánto tiempo nos hemos dedicado para escucharlos a ellos, para poder dar un consejo a ellos? Para poder decirles qué es lo que, preguntarles, ¿verdad? ¿Qué es lo que el Señor te habló ese día? Que ellos realmente puedan vernos a nosotros como una figura de padres presentes, presentes en momentos, ¿verdad? Presentes en conversaciones, presentes en consejos, no solo presentes en cuerpo, sino que también en mente y alma con ellos, ¿verdad? Entonces, esos son los cuatro puntos que me gustaría que pudiéramos recordar, cómo yo pudiera como padre, enseñarles a ellos a tener esa identidad en Cristo, con las palabras, con el ejemplo, con la disciplina y con la presencia. Así que ese sería parte de las reflexiones que me gustaría que pudiéramos llevar, ¿verdad?, en nuestro corazón en este tiempo y el valor reside en el creador, no en lo que dice el mundo. Así que eso es parte de las cosas que como padres y más en el ministerio, ¿verdad? Son desafíos que yo sé que tenemos todos los días. Y más cuando tenemos pues hijos que están en la preadolescencia, en la adolescencia, y vamos a llevar esto, ¿verdad? De que ellos puedan ver realmente y entender que es importante tener esa identidad en Cristo y no en lo que el mundo nos está diciendo que estamos, que somos, ¿verdad? Así que voy a dejar acá a Brian que pueda continuar con este tiempo. Pronto. En continuación, ¿verdad? De esta parte, es bien importante comprender que parte de nuestra función, como mencionaba Leslie, y es una de las cosas que a mí me gusta bastante, son, aparte del ejemplo, de la disciplina, de la presencia, de ser padres presentes en su vida, no solamente padres que están ahí, ¿verdad? Como decía Leslie, que el alma y el corazón están en otro lado y el cuerpo está ahí, sino que son las palabras. Un ejercicio que nosotros practicamos, que ya tenemos eh, prácticamente desde que ellos comenzaron a ir a la escuela. Quizás el primer año no lo hacíamos, pero cuando comenzamos a ver varias cosas
de comportamientos que ellos comenzaron a tener, de cosas que ellos comenzaban a hacer, ¿verdad? Porque no sé si a ustedes les ha pasado que de repente ustedes miran algunas actitudes de sus hijos y ustedes dicen o detectan, pero yo no era así. O yo no me recuerdo que yo era así cuando estaba en la edad de él, porque nosotros conocemos a nuestros hijos, pero hay muchas influencias externas y yo voy a tocar un poco ese punto más adelante, que van a ir moldeando algunas cosas en nuestros hijos, donde nosotros prácticamente no vamos a estar como presentes por el hecho de que ellos están prácticamente desarrollando su vida afuera también. Pero una de las cosas que a mí me gusta hacer siempre con mis hijos es que cuando yo llego a la puerta de la escuela o en cualquier lugar que yo lo voy a dejar donde yo no voy a estar presente o donde su mamá no va a estar presente, es recordarles con palabras, recuerden que ustedes son hijos de Dios. Y ya llegamos a un punto en que a veces hasta bromeamos cuando yo los dejo ahí en la escuela, enfrente en el portón, ahí antes de entrar que yo les digo, vaya pues, pórtese bien, no se olvide y recuerde que hasta ellos dicen, sí, que yo soy hijo de Dios y que no sé qué. Entonces, es interesante que nosotros practiquemos eso de forma audible y declaremos esas palabras como son, ¿verdad? En esta parte vamos a hablar un poco sobre el papel de los padres en la afirmación de la identidad. Y dos cosas claves que me gustaría poder compartir o traer aquí a memoria en este momento es que las palabras de los padres moldean la autoimagen de los hijos y la presencia activa, la escucha y el ánimo son esenciales. Proverbio 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Este versículo es un poco polémico, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros pensamos que es como una promesa que va a cumplirse en la vida de nuestros hijos, pero está condicionado principalmente porque al final de sus días nuestros hijos, ellos van a escoger el camino que nosotros le enseñamos a ellos. Nosotros los vamos a instruir ahora y es nuestra responsabilidad afirmar en ellos su carácter y afirmar en ellos las cosas que son necesarias que ellos puedan aprender y lo que nosotros prácticamente podemos enseñar a ellos como padres es que nosotros somos el primer maestro de ellos. Nosotros somos su primer modelo. Nosotros somos la primera voz que ellos van a escuchar y nosotros somos la primera influencia. Y esto aplica para todas las edades, especialmente hasta a los 18 años, que es como cuando ya nosotros vamos a irlos soltando, ¿verdad? Nosotros no hemos llegado aún a esa etapa, pero hemos visto las experiencias de algunos colegas o prácticamente la necesidad por la que nació esta asociación era para poder moldear y cuidar esta generación de misioneros hijos para que ellos puedan seguir el llamado del ministerio que Dios nos ha hecho o que ellos en algún momento en sus carreras, en lo que decidan hacer, puedan ser instruidos y seguir prácticamente lo que nosotros les vamos enseñando ahora. Entonces, las palabras de los padres son importantes porque nuestras palabras como padres, crean la identidad en nuestro hijo, en nuestros hijos. Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Entonces, lo que nosotros le podemos enseñar a un niño que escucha, a un hijo, a un MH que escucha, es lo que mencionaba Leslie. Muchas veces nosotros decimos, es que este es problemático, que este es desordenado, que no funciona como hace las cosas. Entonces, eso poco a poco se va convirtiendo en parte de la identidad, pero ellos también pueden escuchar, no, vos sos capaz, vos sos valiente, Dios tiene un plan contigo, ¿verdad?
Este, y vamos nosotros como que formando esa parte de su carácter, porque los hijos se perciben como los padres los describen. Entonces, ¿cómo pueden los padres o cómo podemos nosotros los padres ser modelos activos en la afirmación positiva de nuestros hijos? Es, como conversábamos aquí, afirmando su corazón con la palabra, ¿verdad? No con la Biblia, obviamente nosotros vamos a usar la Biblia, sino que ellos puedan escuchar nuestra voz. Porque yo voy a entrar en un punto aquí que es sobre las amenazas, ya vamos a llegar ahí, que es muy importante, pero parte de la afirmación que nosotros podemos hacer en nuestros hijos, eh, es que nosotros podemos decirles a ellos que son amados, que son valiosos, que son capaces de hacer las cosas, que Dios está con ellos, que ellos tienen propósito. Son cosas esenciales que tenemos que hacer. eh, con nuestros hijos. Poco a poco hemos ido aprendiendo porque el título de padre prácticamente es el único título universitario que te dan sin haber pasado la carrera, ¿verdad? No sé si alguna vez se han sentido así, ¿verdad? Y es bien interesante porque nosotros prácticamente vamos descubriendo cada día muchas cosas, ¿verdad? En la que nosotros como que vamos aprendiendo a trabajar eso y cuando sentimos, estamos pasando para otra materia, ¿verdad? En el caso de nosotros es una de las, quizás de las pruebas más grandes que hemos tenido en este tiempo es que nosotros tuvimos que darle un teléfono a nuestra hija, ¿verdad? Porque ella ya se va caminando a la escuela relativamente está cerca de aquí, pero para mí, ¿verdad? Que como hombre, que soltar a mi hija en esa parte, y puede parecer súper chistoso, pero para mí fue un tormento la primera semana, darle un teléfono y irla a dejar, porque yo la primera semana fue prácticamente en este año, y ya pasó el quinto año de la escuela, y yo la iba a dejar a la escuela, caminando, nos íbamos. Pero la segunda semana ella me dijo, papá, no necesitas irme a dejar, me puedo ir yo sola. Entonces yo le dije, no, no te vas a ir vos sola, lo que vamos a hacer es que vos te vas a ir caminando más adelante y yo voy a ir detrás de vos porque quiero saber si te aprendiste el camino, ¿verdad? O sea, ya del camino de la casa a la escuela. Y miren, esa semana para mí le había dado un teléfono, le había explicado cómo usarlo, cuándo tenía que usarlo, ¿verdad? Tuve que instalar una aplicación para, para poderle controlar algunas cosas, ¿verdad? El uso del dispositivo, ¿verdad? Una de las cosas que ellos ya saben que tienen que hacer es que cuando vienen a casa, bueno, mi hija más que todo, es que el teléfono lo tiene que dejar en una esquina o ella sabe que no si lo va a usar, nos tiene que avisar porque cuando está en la casa no tiene necesidad de usarlo, sino que lo usa solo cuando va a salir. Cabal, ahí está diciendo Alicia. El Family Link usamos, ¿verdad? En el teléfono, que es un control parental. Pero estaba saliendo yo apenas de la primera semana que le había dado el teléfono. Ya sentía que le iba superando cuando de repente me cae el baldazo de agua que ella me dice, me quiero ir sola. Entonces, para mí fue otra página que tuve que pasar en menos de dos semanas. Entonces, el apego de mi hijita, de mi princesa, ¿verdad? Que a veces hasta ella me molesta y me dice, papá, yo soy tu única princesa, ¿verdad? Y no sé qué. Sí, le digo yo, mira, me puedes comprar esto. Y ahí ya comenzamos el diálogo los dos, ¿verdad? Entonces, es muy importante que que nuestros hijos se perciban como nosotros los describimos, como nosotros trabajamos eso en ellos, ¿verdad? Entonces, nosotros necesitamos ser activos en la afirmación, positiva en sus carácter, ¿verdad? En su día a día, en las cosas que ellos hacen. Ahora, yo quiero hablar sobre esta parte, que es una de las partes bien interesantes, porque aquí yo creo que nos vamos a sentir un poco confrontados, porque mi idea
es parte de poderlo hacer, de traer esa exhortación a nuestra vida, porque hay amenazas de la identidad que son tanto como externas, como dentro de nuestra propia casa, ¿verdad? Solo para que tengamos aquí idea, Romanos capítulo 12 versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, hoy la identidad de todo el mundo, no solo de nuestros hijos, de todo el mundo está bajo ataque. Y no por maldad solamente, sino que por influencia. ¿Ok? Y ahora, en este tiempo que estamos en los años 2020, ¿verdad? Ya desde hace más de mucho tiempo, podemos decirlo, es que ahora existe una cultura de las redes sociales, ¿verdad? Entonces, las redes sociales son prácticamente parte de nuestro día a día, parte de nuestra vida. Entonces, en las redes sociales nosotros vamos a encontrar que ellas nos enseñan comparación, aprobación, popularidad, imagen. Pero, ¿qué es todo lo contrario sobre eso? Dios nos enseña propósito, carácter, valor y identidad. Todo lo contrario a lo que nos enseña la cultura de este tiempo de las redes sociales. Hay una frase que escuché una vez de un predicador que decía, él exponía y decía, la gente dice que las redes sociales arruinó a las personas, pero la verdad es que las redes sociales expuso el corazón de la gente. Entonces, la cultura y las redes sociales distorsionan la identidad. Y estos son los medios que Satanás está usando todos los días. Y yo ya les voy a enseñar aquí algo que hice con la ayuda de la inteligencia artificial. Y hay algo que nosotros necesitamos entender. Que conformidad frente a transformación significa renovar la mente en Cristo. Y la mente de nosotros tiene que ser renovada primero para que también pueda ser afectada en la renovación de la mente de nuestros hijos en su vida. Yo quiero que puedan ver este cuadro que les voy a presentar aquí con ayuda de inteligencia artificial. Me puse así aquí a jugar un poco y estaba haciendo como un impacto acumulado de influencia, le pusimos aquí, entre las edades de los 5 y los 18 años. Miren, esos son supuestos anuales. Y miren, la escuela, prácticamente si sus hijos no están haciendo homeschool o van a la escuela, ellos van a dedicar 6 horas, ¿verdad? Por día, 5 días a la semana 40 semanas al año que se van a convertir en 1.200 horas en el año, ¿verdad? Luego, en la iglesia, son 2 horas cada domingo, si lo ponemos así, si no es que va a alguna actividad en la semana o discipulada el día sábado. Entonces, sumándose, se van a convertir en 104 horas al año, ¿verdad? Tiempo de calidad en casa o conversación intencional. Vamos a ponerle 1 hora diaria. Son prácticamente 365 horas en el año. Actividades ministeriales donde el hijo acompaña a los papás. Vamos a ponerle 3 horas en la semana. Son 156 horas en el año. Ahora, en el supuesto que nuestros hijos estén 2 horas diarias en un dispositivo digital, sea pantallas, redes o entretenimiento, son 730 horas al año. Ahora, si nosotros hacemos un acumulado en 13 años, tomando en cuenta la edad de 5 años, porque ahora ya existe, a veces nosotros como papás le damos el teléfono al bebé de 2 años o 3 para que quede quieto, ¿va? Y ese es un error. Entonces, en el supuesto de que de los 5 a los 18 años,
Vamos a ver el área de influencia donde ellos se van a mover, las horas totales, ¿verdad? De 13 años, el equivalente en días y el equivalente en años. Entonces, si nos vamos a la primera área de influencia, aquí en la escuela, en 13 años, ellos van a dedicar más de 15.600 horas de estudio o de escuela. Solo ahí sumen esas horas de cuánto va a ser la influencia externa que ellos van a tener. Eso va a ser el equivalente a 650 días de su vida, de los 5 a los 18 años, que en equivalente en años va a ser un año, 1,78, casi 2 años. Luego, la iglesia, sumando aquellos, asumiendo que van 2 horas por domingo en la semana, en 13 años ellos van a acumular 1.352 horas, equivalente en días, 56 días, en menos de 0,15 años. Luego, tiempo de calidad con los padres van a ser 4.745 horas. Y mire qué interesante es porque aquí se redujo la hora de la iglesia y el tiempo de calidad con los padres en relación al tiempo que va a pasar en la escuela, ¿verdad? El tiempo de calidad con los padres serían 198 días. Estamos hablando de medio año, más o menos. Esto en el acumulado de 13 años, de entre los 5 y los 18 años. Actividades ministeriales, 2.028 horas, que serían 84 días, prácticamente el tercio de un año, ¿verdad? O 3 meses. Y luego el entretenimiento. El entretenimiento pasaría 9.490 horas. Estamos hablando de 395 días, ¿verdad? Un año, 1,08 años. Ahora, si nosotros vemos este impacto visual en 13 años formativos, nuestros hijos pasan casi un año y 9 meses completos en la escuela. Más de un año entero frente a las pantallas. Solo alrededor de medio año acumulado de conversación intencional con los padres. Esto asumiendo que nosotros como padres estamos teniendo estos espacios de conversación intencional, porque no tiene nada que ver en preguntarle, ¿y cómo te fue en la escuela? O cómo te va, o qué cosas estás aprendiendo en la escuela, sino que es el tiempo acumulado de conversación, ¿verdad? En la mesa, algo que nosotros hemos practicado ya, tenemos un tiempo de estar practicando en casa, desde que comenzamos a sentir la falta de nuestros hijos en casa, ¿verdad? Porque para que ustedes tengan noción, en nuestro contexto, nuestros hijos entran a las 9 de la mañana a la escuela y salen a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde, en el caso de nuestros dos hijos, yo tengo que, los voy a traer y mi hijo está en una escuela de fútbol y mi hija está en una escuela de gimnasia. Los voy a traer y los voy a dejar en ese lapso de irlos a buscar. Es rápido todo, los dejo en la escuela de fútbol, después voy a dejar a mi hija y regresamos a la casa y Leslie ya tiene preparada la comida y todo eso. Entonces comenzamos a usar el tiempo de la mesa para poder conversar cómo fue nuestro día, ¿verdad? Y ahí nosotros en ese tiempo en la mesa hemos descubierto un sinfín de cosas conversando con ellos porque comenzamos a tratar de cultivar ese momento, ¿verdad? Ahí nosotros, ahora, imagínense esto, ¿no? Ahí en ese tiempo en la mesa nosotros hemos descubierto de amigos principalmente de mi hija, que tiene 12 años, va a cumplir 12 años ahora, pero amigos de ella que ya son homosexuales, que se dicen que son lesbianas, pansexuales y no sé qué, y un montón de cosas sobre la identidad de género. Y nosotros hemos tenido que reforzar la identidad en ella sobre esas cuestiones y hemos tenido que hablar sin filtro, porque esto es muy importante. Ya los tiempos cambiaron. Antes para nosotros era tabú algunas cosas, pero las redes sociales, y otras fuentes externas no tienen filtro. Nosotros en algún momento vamos a llegar a un punto a donde no necesitamos tener filtro con nuestros hijos. Entonces, este,
hablando sobre este impacto visual que estoy compartiendo aquí, solo alrededor de medio año acumulado de conversación intencional con los padres es bien poco. Apenas 56 días completos en la iglesia dominical y cerca de 3 meses acumulados en actividades ministeriales, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos ver eh, prácticamente el tiempo en 13 años formativos de nuestros hijos, entre los 5 y los 18 años, que son los momentos o las etapas bien importantes donde tenemos que estar más presentes. Y por eso a mí me gusta siempre decir, es una frase personal que tenemos aquí en casa que yo le digo a Leslie y nosotros vemos como pastores, ¿verdad? La realidad de muchas familias. Yo le digo a mi esposa, la verdad que el hecho de ser llamados al ministerio, de estar a tiempo completo en el ministerio, nos da esa facilidad de poder distribuir nuestro tiempo, de poder organizar nuestro tiempo, ¿verdad? Para poder estar en cierta manera presentes, ¿verdad? Puede ser que uno que otro misionero sea biocupacional y todo eso, pero nosotros tenemos que entender que, que nosotros tenemos que ser presentes en la vida de nuestros hijos y ganar la confianza de ellos en el proceso, ¿verdad? Que esa ha sido una de las cosas que hemos ido aprendiendo, ¿verdad? Con nuestros hijos. Mi esposa le dice a veces a mis hijos, a ellos, miren, con su papá. Ustedes ya ganaron, ya saben que puede ser un no. Ustedes tienen que buscar el sí. Entonces tienen que dialogar, tienen que hablar con él, ¿verdad? Y a veces ya llegan ellos hablando, mira, yo ya sé que quizás tengo el no, pero vengo buscando el sí. Me dicen y ya me preguntan algo que necesitan o algo que quieren, ¿verdad? Y ya nosotros, yo ya voy con el ejercicio con ellos, dicen, bueno, lo necesitas. Quiero ver si realmente necesitas que te compre esto, que hagamos aquello, que hagamos lo otro, y en fin, y un sinfín de cosas, pero que eso ya va siendo parte de la identidad de ellos. Ahora, yo quiero que nosotros veamos este punto que es muy importante, ¿verdad? Los tipos de amistades, ¿verdad? Porque las amistades externas influyen en el molde del carácter de nuestro hijo. Bueno, no sé si recuerdan ustedes que cuando iniciamos yo estaba mencionando y diciendo que muchas veces nosotros vemos actitudes o cosas que les pasan, que ellos están haciendo, que decimos, pero es que yo no le he enseñado eso, ¿verdad? ¿Y por qué lo hace? Si aquí en casa no lo hacemos, ¿verdad? O pensamos en otra cosa y comenzamos a analizar algunas cosas. En el caso de nosotros, nosotros comenzamos a ver algunas cosas, principalmente este año que fue de muchos cambios para nosotros. El año pasado nosotros entregamos una iglesia que habíamos estado pastoreando en los últimos 4 años, ¿verdad? Nosotros llegamos en Portugal y junto con el superintendente estábamos trabajando con él y nos delegaron una congregación y estuvimos 4 años ahí. Nuestros hijos hicieron amistades ahí, amigos, estaban involucrados en diferentes actividades de la iglesia, pero ya en octubre del año pasado nosotros tuvimos que mudarnos, nos mudamos de ciudad, ¿verdad? Para otro lado, para iniciar la plantación de la iglesia ya aquí en casa. Entonces, en ese proceso de que llegamos a octubre, nosotros comenzamos la transición en mayo. Pasamos mayo, junio, julio, que nos pasamos para acá, a la ciudad ya, a la casa donde estamos viviendo, y comenzamos a viajar desde la casa que nos habíamos mudado. Julio, agosto y septiembre, 3 meses viajando, ¿verdad? Ya era un poco más lejos, pero ya estábamos en función de la transición, ¿verdad? Entonces, cuando ya llegamos aquí y comenzamos esa nueva jornada de nuestro ministerio en la plantación de la iglesia, y comenzaron ya a ir para la escuela, ¿verdad? Porque ya ellos ya estaban en diferentes escuelas, comenzamos a sufrir y a ver algunos cambios, ¿verdad?
pero especialmente nuestra hija, que es la mayor, comenzamos a ver diferentes tipos de amistades que estaba comenzando a tener, ¿verdad? Y comenzamos a ver a percibir, ¿verdad? Con sabiduría de Dios, porque a veces uno no sabe, pero comenzamos a ponerle más atención a las conversaciones a ella, ¿verdad? Porque de nuestros dos hijos, mi hija es un poco más hablantina, ¿verdad? Le gusta hablar bastante y hemos descubierto esa característica en ella. Entonces comenzamos a ver que ella estaba a tener bastante influencia de amistades y en ese proceso nosotros pues comenzamos a trabajar algunas cosas. Ahora, hay algo aquí que yo quiero compartir bien interesante, ¿verdad? Porque ¿sabías que el círculo social de tus hijos está diseñando su futuro ahora mismo? No se trata de las malas amistades, se trata de mentalidades que van a debilitar su carácter. Si no les enseñamos a identificar estos cuatro perfiles, van a correr el riesgo de construir una identidad basada en la aprobación ajena y no en su propia convicción. Entonces, hay cuatro tipos de amistades que nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hijos, eh, que van a ayudarles a ellos a poder a detectar, ¿verdad? Primero, las amistades, y quizás nosotros nos vamos a identificar aquí y vamos a recordar en nuestro tiempo de escuela o de universidad o bachillerato, ¿verdad? Estas amistades, y aún todavía ahorita podemos identificar en nuestro día a día, ¿verdad? Este tipo de amistades, ¿verdad? Tenemos el controlador que anula el criterio propio, tenemos el cómplice, ¿verdad? Que es el que apaga su conciencia y normaliza lo incorrecto, ¿verdad? Como por ejemplo, este, con un colega, un compañero, ¿verdad? Vamos a suponer que, voy a usar de ejemplo a mi hijo, que mi hijo hicieron algo incorrecto y el colega de él le va a decir a mi hijo, no, no le digamos a la profesora que quede así, que no se dé cuenta, ¿verdad? Por ejemplo, este año me di cuenta de que por un correo electrónico que la maestra nos envió, nos compartió algunas cosas que habían sucedido y para que nosotros pudiéramos hablar y llamarle la atención a nuestro hijo y nosotros le preguntamos y contarnos cómo fue que pasó eso. Y él nos dice, ah, es que fulano X me dijo esto y me dijo que no le dijera a la maestra. Entonces, tenemos aquí ese tipo de amistad, ¿verdad? Que es el que apaga la conciencia de nuestros hijos y normaliza lo incorrecto como que si fuera correcto. Después tenemos a la amistad que minimiza, ¿verdad? Que desgasta su autoestima con bromas, ¿verdad? No sé si ustedes se acuerdan en su tiempo, pero por ejemplo en mi caso personal, cuando yo estaba más allá en la escuela, de llegar al bachillerato, yo siempre fui bien delgado, siempre fui bien delgado. Y uno de los problemas que yo tenía es que me ponían varios apodos y cosas así. Y aparte de eso, yo tuve problemas con los dientes. Yo tuve que, ya con los años, yo me puse frenos. Pero en aquel tiempo me molestaban bastante porque, por esos defectos físicos. Entonces, eso fue desgastando por un tiempo mi autoestima, ¿verdad? Entonces, eso sucede muchas veces con nuestros hijos, ¿verdad? Este tipo de amistades va a minimizarlo y nosotros de repente en casa vamos a ver a un niño cohibido que nosotros no le hemos enseñado eso, ¿verdad? Luego tenemos las amistades, como la amistad del el impulsivo, ¿va? Que lo empuja a decidir por presión social. Entonces, este tipo de amistades son las que nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hijos que tienen que detectar, ¿verdad? Porque la misión de nosotros como padres no es elegir los amigos de nuestros hijos, sino que nosotros les vamos a dar el criterio para que ellos mismos sepan quién suma libertad, quién resta, porque la amistad correcta debe reforzar quiénes son, no hacerlos sentir que deben ser alguien más para encajar, sino que tienen que ser amigos que los aproximen a Dios. Y si nosotros les enseñamos estas cosas, va a ser muy importante porque ellos van a poder tener ese criterio que va a influenciar en el crecimiento de ellos, en la afirmación de su identidad.
Entonces, 1 Corintios 15:33 dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces nosotros, como yo he mencionado aquí, no podemos escoger las amistades de nuestros hijos, pero sí podemos enseñarles a escoger. Así que una pregunta que usted le puede hacer siempre a su hijo es preguntarle, bueno, ¿y este tu amigo te acerca a Dios, mi hijo, o te está alejando? Y esta parte que voy a compartir aquí ahora, que es parte de las amenazas, es que muchas veces nosotros mismos podemos ser esa amenaza para nuestros hijos. Y se lo quiero explicar o ejemplificar de esta manera. La forma en que nosotros fuimos criados va a influenciar mucho en la vida de nuestros hijos. Y algo muy importante que yo he aprendido en esta jornada de la paternidad, ¿verdad? Y del ministerio, es que todo lo que yo hago, todo lo que soy, ¿verdad? Todo lo que yo hago brota de lo que yo soy. Toda mi vida brota de aquello que yo soy. Y muchas veces yo necesito ser curado en mi paternidad para poder criar bien a mi hijo. Eh, yo tuve una experiencia que le voy a, cortar aquí, a compartir aquí rápido, que fue en la sanidad de mi paternidad, si le podemos decir así, que influenció mucho ya ahora en el trato que tengo con mis hijos en los últimos 3 años. Una de las cosas que yo quería hacer y pude hacer en este tiempo, ya hace unos 3 años, con mis hijos fue enseñarles a andar en bicicleta, ¿verdad? Y yo quiero que me levanten aquí la mano o pongan un ok si a ustedes su papá les enseñó a andar en bicicleta. Y si no les enseñó a andar en bicicleta, pongan así para abajo. Vamos a ver. Alguien por así tenemos una respuesta. Ok, tenemos ahí alguien que su papá le enseñó. Alguien que no le enseñó a su papá a andar en bicicleta o no sabe andar en bicicleta. Pero bueno, ¿por qué digo esto? Eh, yo me acuerdo que llevé a mis hijos a un parque aquí en Portugal, cerca donde nosotros vivíamos. Llevé a mi hijo al parque y yo dije, bueno, hoy van a aprender a andar en bicicleta. Yo me acuerdo que grabé el video de mi hija. Yo creo que hasta lo publiqué en las redes sociales. Pero yo grabé el video de mi hija aprendiendo a andar en bicicleta. Me dolía la espalda ya de andar horas, pero yo dije, en un día va a aprender. Y me la llevé y aprendió. De repente, ese momento de alegría que se suponía que tenía que ser de gozo, se vio opacado por un sentimiento del pasado, ¿verdad? Y yo me acuerdo que le enseñé a mi hija, lo grabé el video y de repente aquel pensamiento, ah, pero tu papá no te enseñó, no te enseñó eso. Y miren, en ese momento comenzó a opacarse. Y yo comencé en mi mente, puya, la verdad que sí, mi papá no me enseñó eso, el problema de alcohol de mi papá, que mi papá me abandonó y que no sé qué, y pasé un momento mal. Bueno, pasó esa experiencia y de repente me tocó enseñarle a mi hijo, a Leví, y me llevé a Leví, lo mismo, al parque y todo lo grabé. Y aprendió a andar en la bicicleta y de repente otra vez el mismo pensamiento, ¿verdad? De momento era como un gatillo ahí que detonaba algo del pasado. Y otra vez, ah, pero tu papá no te enseñó, porque ese es Satanás, la voz externa que va a querernos mantener presos al pasado de nuestra, quizás de lo que pasó anteriormente en nuestra familia o algo así. Y otra vez, ah, pero yo no hice eso, mi papá no me enseñó y no sé qué. Con un papá alcohólico quedan cosas inconclusas y cuestiones así. Y sabe que en ese momento el Espíritu Santo de Dios me habló a mi corazón y todavía tengo presente ese momento, ese sentimiento de lo que Él me dijo y me puso en mi corazón. Y Él me dijo, si tú sigues con esa actitud así, tú no vas a disfrutar
tu paternidad. Y para mí eso fue impactante porque tuve que comenzar a paternizar mi corazón, ¿verdad? Y a sanar eso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros cuando nosotros no soltamos cosas del pasado, nosotros no disfrutamos la paternidad con nuestros hijos, porque cosas del pasado van a regresar y van a retornar, van a detonar cosas en nuestra vida que no nos van a permitir disfrutar de muchas cosas. Y yo les digo eh, que en esta etapa de padres, todos los que estamos acá, yo quiero que recuerde cada cosa que haga con su hijo. Es parte de la bondad de Dios, es parte de lo que Dios quiere que nosotros seamos, es parte de lo que Él es, porque la paternidad es un reflejo de lo que Dios hace con nosotros. Entonces, cada vez que yo veo que mi hijo comete un error, solo recuerdo cómo Dios me mira a mí cometiendo un error y cómo tengo yo que actuar con ello y cómo tengo yo que enseñarle a, a ellos para poderles afirmar su identidad. Entonces, la mayoría de las veces yo voy a tener, si no es que siempre, yo tengo que trabajar en mí mismo esa parte de mi identidad, porque todo lo que yo hago brota de lo que yo soy. Y hay una parte en las escrituras de David, que son las últimas palabras de David, donde él dice, este, él comienza sus últimas palabras, creo que está ya en la, en el último, en la segunda libro de Reyes, en las últimas palabras de David, que él dice, comienza con su título, hijo de Isaí, y termina esa introducción diciendo el dulce cantor de Israel. Entonces, él comienza diciendo hijo de Isaí, porque recuerda de dónde salió, recuerda quién él es. Entonces, él no es Isaí, pero él es hijo de Dios. Entonces, yo no soy lo que mis padres son, yo los amo, pero no soy ellos. Entonces, nosotros necesitamos tratar y permitir que Dios pueda restaurar esa parte de nosotros, porque si no, nosotros nos convertimos en una amenaza en poder afirmar la identidad de nuestros hijos. Entonces, ¿en cuál moldura están nuestros hijos? ¿Están en la moldura del mundo o están en la moldura de Cristo? Entonces, es muy importante que podamos recordar esto. Y ya eh, casi encerrando este tiempo, afirmación positiva, ¿verdad? No estoy hablando aquí de coaching ni de psicología así, sino que sobre cosas positivas que necesitamos practicar con nuestros hijos, ¿verdad? Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Entonces, herramientas prácticas que nosotros necesitamos o podemos usar son orar en voz alta por nuestros hijos con imposición de mano. Póngale sus manos en la cabeza de sus hijos, que ellos se sientan importantes, que se sientan amados y declarar identidad diariamente para ellos. Mire, no se canse de decirles a ellos, son hijos de Dios, no se les olvide, pórtense bien, recuerden, son hijos de Dios, ¿verdad? El apóstol Pedro en una de sus cartas, él ya sabe que va a morir y él está hablándole a la iglesia y le dice, aunque ustedes ya sepan estas verdades, yo se las estoy recordando para que puedan afirmarse en Cristo. Entonces nosotros tenemos que recordarles constantemente quiénes ellos son, porque el mundo les está recordando constantemente a ellos que ellos pueden ser fuera de su identidad y del conocimiento de la palabra. Entonces necesitamos declarar diariamente, darles tiempo de calidad, mostrar afecto físico, que puede ser que muchas veces nosotros no fuimos criados con eso. Entonces nosotros tenemos que romper esa barrera, ¿verdad? Sobre eso. Y nosotros necesitamos escuchar efectivamente, ¿verdad? Y aquí nosotros pudiéramos cortar un montón de tela,
¿verdad? Pero estoy dando más o menos este, algo como una pincelada sobre esto, pero afirmaciones que nosotros necesitamos hacer diariamente en nuestros hijos es recordarles que ellos son amados, que son valiosos, que son capaces, que son fuertes, que son elegidos por Dios y que son hijos de Dios. Y es muy importante poco a poco poderlos envolver, creo que es la palabra, involucrarlos a ellos en cosas que nosotros ya estamos haciendo en el ministerio. Y aquí es donde quiero entrar con esta parte final, ¿verdad? Que es muy importante también, y es el papel de la comunidad cristiana en nuestros hijos, ¿verdad? Y es una de las cosas que nosotros experimentamos en El Salvador en nuestra jornada de tiempo de promoción, ¿verdad? Que nosotros veíamos que nuestros hijos no se sentían ni de aquí ni de allá, ¿verdad? Nosotros ahora estamos plantando en una iglesia en nuestra casa. Y gracias a Dios, la semana pasada no, hace unas 2 semanas, fuimos a ver unos locales para poder comenzar el trabajo ya en un local, ¿verdad? Y no en nuestra casa. Y ellos escucharon, ¿verdad? Que nosotros ya estábamos arreglando eso, que el dueño del espacio ya había autorizado que podíamos alquilar para iglesia y todo eso. Y mi hijo me dice, y entonces la iglesia ya no va a ser en la casa, vamos a hacerla en otro lado, me dice él. Y yo le digo, sí, vamos a hacerlo en otro lado. Y viene él y me dice, por fin, me dice así él. Y yo le digo, por fin, ¿por qué? Porque ahora ya nos vamos a ir en el carro y nos vamos a ir donde va a ser la iglesia. Ya no va a ser solo aquí. Y me pregunta, pero voy a poder seguir tocando la caja, me dijo así, porque él me ayuda. Nosotros compramos un cajón, ¿verdad? Yo toco la guitarra y él toca el cajón. Mi hija ya ella está aprendiendo teclado y ella toca el teclado. Y me preguntaron, pero nosotros vamos a seguir haciendo esas cosas. Y yo le digo, sí, ustedes son el equipo de alabanza de papá y mamá en este tiempo. Entonces, es muy importante el hecho de que ellos estén involucrados en tareas sencillas, quizás a nuestros ojos, pero para ellos es muy importante estar involucrados y que se sientan parte del ministerio de lo que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vamos a hacer capacitaciones de Castillo del Rey, ellos ya saben que van a ser payasos, porque les gusta pintarse de payasos. Entonces a veces no es necesario ni que yo les diga, sino que ellos me dicen, y llevas mi traje, no se te olvide el maquillaje o cualquier cosa así, porque ellos ya se sienten parte de eso, ¿verdad? Ahora, en Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. La iglesia es una red de apoyo espiritual, ¿verdad? Incorporar a nuestros hijos a grupos y programas de discipulado es muy importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la familia forma, ¿ok? La iglesia fortalece, la comunidad sostiene y nuestros hijos necesitan influencias buenas externas que son mentores, amigos de fe, modelos espirituales y disciplina espiritual. Entonces, aquí queda para nosotros reflexionar cómo involucrar a nuestros hijos en la vida comunitaria de la iglesia, siendo que nosotros muchas veces nuestra vida agitada, ¿verdad? Dependiendo del tipo de trabajo que estamos haciendo, muchas veces difícilmente podemos como que consolidar eso, ¿verdad? Quizás no sea el caso de muchos, pero hay otros en ese escenario, ¿verdad? Por ejemplo, yo recuerdo cuando fuimos misioneros en Brasil, nuestro trabajo era full Castillo del Rey, solo hacíamos Castillo del Rey. Entonces no teníamos una iglesia local. Y comenzamos a sentir la necesidad de ir a una iglesia local para tener la comunidad, ¿verdad? Que solo el cuerpo ofrece en la iglesia, ¿verdad? Porque podemos tener colegas y estar trabajando, pero la vida de la iglesia es importante y yo ahora comprendo mucho más eso,
¿verdad? Porque nos ha tocado estar en este frente de batalla, ¿verdad? De estar pastoreando y de estar cuidando esa parte. Y bueno. Solo quiero hacer aquí un recap de lo que hemos hablado. Hemos hablado sobre la identidad en Cristo, que es la base, ¿verdad? Cómo los padres pueden desempeñar un papel fundamental. Hemos hablado sobre las amenazas externas que existen, sobre las herramientas prácticas que marcan la diferencia y cómo la comunidad de la iglesia nos puede fortalecer. Entonces recordemos esto y muy importante, ¿verdad? Intentemos fortalecer esa relación con nuestros hijos, esa identidad con ellos y que ellos puedan entender todos los días que ellos son hijos de Dios, ¿verdad? Que mucho más que ser MHs, ellos son hijos de Dios y que ellos son parte de todo lo que nosotros hacemos, pero afirmemos sus corazones, ¿verdad? En todo lo que nosotros hagamos y que se sientan parte cada día del ministerio que Dios nos ha dado a nosotros y ha puesto en nuestras manos, ¿verdad? Y bueno, hasta aquí dejo esta parte, ¿verdad? Que quería compartir. Y dejo este espacio para por si alguien tiene alguna pregunta. Gracias, Brian y Leslie, ¿verdad? Por el tiempo que han estado compartiendo con nosotros. Un gran esfuerzo, chicos, la verdad. Ya han de ser quizás las 3 de la mañana, ¿verdad? Ahí donde ustedes están, pero bueno, qué hermosa exponencia, ¿verdad? Sobre la identidad de nuestros hijos. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Vamos a dar quizás espacio para unas 2 preguntitas, 3 preguntitas por la hora. Puede levantar la mano y puede participar. Pero uno a la vez. No me peleen. Ok, bueno, si no hay preguntas, ¿verdad? Yo creo que ha sido clara también el mensaje. Ay, creo que como latinos a veces nos agarra, ¿verdad? Las emociones y eso puede quizás hacer o deshacer la identidad de nuestros hijos, pero pidámosle al Señor, ¿verdad? Sabiduría para poder llevar a nuestros hijos em, por el, por el buen camino, por el camino bajo la palabra de Dios. Vamos a ver que alguien que quisiera ayudarnos a cerrar en oración y que también puedan orar por Brian y Leslie, que siguen haciendo su trabajo allá en Portugal. ¿Estás, Joaquín, tú o Zuli? ¿Cuál Joaquín? Ah, ahí está, chévere. Muchas gracias. Habemos 3 Joaquines. Vos, el número 1. Ah, bueno, el original. Bendiciones, Brian, bendiciones, Lelis, Adiel, Salud. saludos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hermosa noche. Gracias por tu palabra, por el consejo, Señor, de nuestros hermanos. Gracias por nuestros hijos. Ayúdanos, danos sabiduría, Señor, para que nuestros hijos puedan tener como padres los mejores ejemplos, Señor. Ayúdanos a cada uno a darles el mejor consejo para que ellos cuando sean mayores, Señor, puedan seguir el camino correcto, Señor. De igual manera, oh Dios mío, bendecimos a cada padre, a cada hijo, Señor, de cada ministerio de diferentes países donde Dios nos ha enviado. Guárdanos, que tu sangre los cubra, que esos ángeles, Señor, anden alrededor de nuestros hijos cuando estén en la escuela, en el colegio, en donde quiera que ellos estén, Señor. Y de igual manera, bendícenos en todo lo que emprendamos, Señor. Así que guíanos, danos sabiduría como padres también para guiar a nuestros hijos, Señor. Ayúdanos que esa gracia también esté sobre nosotros y necesitamos esa alianza contigo, Espíritu Santo, para poder seguir adelante. Señor,
Yo oro por todos los ministerios, oro por todos los proyectos, Señor, de cada familia misionera. Señor, ayúdanos en cada momento, cada día, cada mes, cada semana que pasa. Danos estrategias para seguir adelante. Dios mío. En tu nombre declaramos victoria sobre cada uno de nosotros. Declaramos victoria sobre cada uno de nuestros hijos. Declaramos esos ministros, Señor, como hijos de misioneros. Padre, ayúdanos a seguir adelante. Necesitamos esa intervención divina, Señor. Necesitamos, Señor, que ir de la mano contigo, Señor, porque solo no vamos a poder, Dios mío. Así que Dios, gracias por el esfuerzo de nuestros hermanos desde Portugal y nosotros que hemos estado escuchando, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas Amén. gracias. Muchas gracias también a todos por haberse unido, ¿verdad? Y solo para comentarles, con esta tercera temporada tenemos más temas. El próximo tema está para el próximo mes. Vamos a mandar detalles al respecto. Esta grabación va a estar disponible en el canal de YouTube de los MHs y también por medio de la página web. Así que pueden verla cuantas veces quieran para recapitular los versículos claves que han utilizado, ¿verdad? Y también vamos a compartir el material que Brian nos ha expuesto el día de hoy para nosotros poder utilizarlo. Brian, para despedirte. Sí, que Dios me los bendiga y muchas gracias por la oportunidad. Y estamos aquí para servir, ¿verdad? Cualquier cosa. Gracias. Feliz noche a todos.